Estos 50 años, además de carecer de todo acto relevante y simbólico, dejó un país que está muchísimo más dividido que antes. Y hay varias razones. La reivindicación de Gabriel Boric del gobierno de Salvador Allende sin matices, como si las declaraciones de violaciones a la legalidad de ese gobierno por parte de la Cámara de Diputados, declaración que incluso fue apoyada por los diputados del ala de izquierda de la democracia cristiana, las declaraciones de ilegalidad pronunciadas por el Poder Judicial y también por la Contraloría General de la República no hubiesen existido. Boric se ha comprado la unidad popular completa. Por otra parte, la declaración de la UDI de que el golpe de Estado era inevitable, difícilmente la derecha lo hubiese pronunciado en los años anteriores, en otras conmemoraciones. Ya no se trata de lo bueno o malo, sino de una inevitabilidad, consecuencia de los actos de Salvador Allende y su gente. Y si es inevitable, ya no es responsable nadie, sino que solo el presidente depuesto. Por eso la declaración de la UDI fue tan brutal desde ese punto de vista. Esto demuestra cuán en las antípodas está la derecha y la izquierda. Yo diría que la única excepción fue la posición de Gloria Hood, que es la presidenta de Evópoli, que siendo de derecha o estando en la coalición de derecha, dijo que el golpe sí era evitable. Hay un efecto no querido por parte del gobierno. Por primera vez, en forma más o menos extendida, se empezó a analizar el gobierno de Allende. Hasta ahora, las brutalidades, los asesinatos, las torturas, las desapariciones cometidas por la dictadura militar habían provocado tal horror que no era posible, salvo en algunos círculos académicos o personas interesadas en estos asuntos, analizar en forma crítica al gobierno de Allende. Ahora eso sí se produjo. Los libros de Daniel Mansuy y de Patricio Elwin contribuyeron a esto. Pero no es solo eso, también tiene que ver con una convención constitucional que en medio de espectáculos grotescos el año pasado reivindicó a Allende, con un texto constitucional que en parte hizo rememorar a la unidad popular y que fue rechazado, y con un presidente Boric que además, y este es otro dato, tiene un 67% de aprobación. O sea, el allendista de hoy tiene 67% de desaprobación. Si hay un ejemplo de boomerang, de efecto no deseado, aquí hay uno. El que se haya analizado críticamente el gobierno de Salvador Allende por primera vez en forma extendida. Pero además hay otros datos que llaman la atención. Encuestas señalan que el 57% llama al régimen de Pinochet dictadura, pero un 41%, yo diría una cifra altísima, le llama gobierno militar. Solo el 57% estima que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, cuando algo que es evidente y está absolutamente comprobado. Y el 44% estima que Pinochet y los militares son los principales responsables del golpe militar y un 39% señalan que el responsable fue Salvador Allende. O sea, hay casi un empate. Estos son los efectos no deseados por el gobierno y que son brutales. Yo no sé qué pensará el presidente Gabriel Boric cuando tararea permanentemente el discurso final de Salvador Allende. Les decía que el Partido Comunista, ante las manifiestas debilidades del Frente Amplio, se siente hoy a sus anchas. Preguntó, por ejemplo, públicamente a través de los medios de comunicación al gobierno, con un megáfono en la mano, si Gabriel Boric había invitado a Nicolás Maduro y a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Usted comprenderá que no necesitaba hacer eso, basta que levante el teléfono y le pregunte a Camila Vallejos, la compañera vocera, miembro del comité político, del círculo estrecho del presidente, si habían invitado a los compañeros Maduro y Díaz-Canel. ¿Por qué el Partido Comunista hace una pregunta pública? Porque el PC está envalentonado. Sabe que es imprescindible en la alianza de gobierno y porque quiere dejar en claro que sigue comprometido con esos regímenes. Todo esto es una enorme contradicción. ¿Por qué? Porque si algo de los 50 años tenía de valor, es colocar a los derechos humanos como una piedra angular por sobre cualquier diferencia política.
los derechos humanos como algo fundamental y permanente para todos. Y respecto a Cuba, todos sabemos que hay una dictadura, y en el caso de Venezuela hay informes, incluyendo el informe de Michelle Bachelet cuando estaba en la ONU, sobre las violaciones permanentes a los derechos humanos. O sea, en el acto del Partido Comunista hay una contradicción fundamental, pero también una hipocresía total. Bueno, recordemos además que el Partido Comunista chileno apoyó la quinta candidatura presidencial de Daniel Ortega en Nicaragua, cuando encarceló a todos sus posibles competidores a la presidencia. Incluso el mismo Gabriel Boric calla sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Hay harta hipocresía dando vuelta, como la de Camila Vallejo cuando dice que está preocupada de las noticias falsas, cuando está preocupada aquí y no en otros lugares. En este esquema, el que pierde es el socialismo democrático. El PPD es cada vez un simple timbre, más unos funcionarios públicos que se aferran a su pega, a su trabajo, con una Carolina Toá que se adueñó de lo que queda de ese partido y además en una aventura personal en pos de una candidatura presidencial. ¿Se dará cuenta, Carolina, que tiene pocas posibilidades? Y por otro lado, un partido socialista es la misma, aferrado a los cargos. Ahora, eso es rentable, porque de los 94.000 nuevos funcionarios públicos contratados por Mario Marcel, hay muchos militantes pagados por todos nosotros de esos partidos. Con respecto a los 50 años, el presidente de eso que se sigue llamando democracia cristiana, que es Alberto Undurraga, hizo un mea culpa por la actuación de su partido en el golpe. Como casi siempre ocurre, fue una declaración, siempre ocurre en la ADC, una declaración con algunas ambigüedades. Dijo que la democracia cristiana fue, y usó esta palabra, complaciente. Pero la verdad es que la democracia cristiana, y está lleno de pruebas sobre eso, justificó el golpe. Lo hizo además, entre otros, su principal figura, Eduardo Frei Montalva. O sea, estimó como lo hizo la UDI ahora que el golpe era inevitable, por eso lo justificó. Se dan cuenta como en distintos espacios y en distintos tiempos, partidos que parecen antagónicos en cuestiones fundamentales a veces concuerdan. Esos son los misterios de la política. En todo caso, la democracia cristiana anda perdida en el espacio sideral. Digamos algo más de la ADC. Cada vez que uno habla de ellos, hablan los que quedan citando al filósofo Jacques Maritain. Porque los demócratas cristianos tienen dos Biblias, la católica, ellos teóricamente son católicos, democracia cristiana, y el libro de este señor Maritain. Ellos querían, porque así nació la democracia cristiana, querían eliminar el capitalismo y reemplazarlo por el socialismo comunitario. Como dijimos en una columna anterior, no eran socialdemócratas, estaban mucho más a la izquierda. Como alguien dijo hace poco, ocurrió con la ADC que después de Pinochet, ese partido tuvo una convergencia económica con la derecha. Alejandro Foxley, el ministro de Hacienda demócrata cristiano de Elwin, dijo en algún momento, y esto es textual, Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones, de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etcétera. Esta es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile. Alejandro Foxley, ministro de Hacienda DC de Elwin. ¿Se da usted cuenta que con estas contradicciones son la causa por qué la democracia cristiana está destruida? ¿Se da cuenta las dificultades que tiene hoy la izquierda para imponer sus visiones? Bueno, y ahora, después de los 50 años, ¿en qué estamos? ¿Qué se viene? Bueno, el gobierno está paralizado. La agenda de seguridad está totalmente atrasada. La agenda a la que se comprometió el gobierno no está funcionando.
Los delitos graves continúan y se queman buses en pleno centro de Santiago bajo las barbas de los carabineros que son